todas las cuestiones que tengan que ver con poder elaborar de la mejor manera posible, ¿sí? Y tolerar la falta. A esto le llamamos duelo, que va a doler, por supuesto que sí, que te va a angustiar, por supuesto que sí, pero hay que sobrellevarlo, porque si no nos quedamos instalados en esa angustia permanente, en una melancolía, y podemos entrar, por supuesto, en un estado de depresión. Que esto es algo que está sucediendo, lamentablemente, un tema muy difícil, chicas, chicos, que es el suicidio. El suicidio en la infancia y en la juventud, en la adolescencia. Hay casos enormes que hubieron en pandemia y que siguen habiendo de chicas y chicos, estoy hablando desde los 10 años, que eligen suicidarse, donde hay instalada una depresión que quizá el entorno no logra ver. La típica es cómo vos con 10 años vas a estar triste. Yo a tu edad, ¿sabés lo que era? ¿Sí? Como que no, un chico de 10 años no puede estar triste, no puede tener angustia, no le pueden pasar cosas. Bueno, estos estereotipos, estas estigmatizaciones, esto tiene que desterrarse. Por eso acá es necesario mucho, mucho la formación. Cuando hablo de formación, la lectura bibliográfica diversa de diferentes autores, tener nuestro propio pensamiento crítico frente a lo que leemos, trabajar en equipo, supervisar, ¿sí? Pero bueno, estas angustias suceden y acá es donde hay que actuar, ¿sí? Bien. En este momento, entonces, como les decía, con estas pérdidas, estábamos hablando de estas chicas y chicos entre 11, 12 y 13 años que tienen que elegir una escuela secundaria, ver si se quedan en la escuela que están. Generalmente la elección es por los amigos, porque estoy con mi amigo, porque vengo del jardín de infantes, porque me cambio al otro, porque está mi mejor amigo, y quizás se cambian a una escuela técnica y no tienen la menor idea de lo que es una escuela técnica. Bueno, estas personas, estas niñas, estos niños, obviamente además de atravesar las pérdidas ligadas a lo corporal, esto que yo les decía de las invasiones hormonales, ¿no? Que transforman el cuerpo, ¿sí? Y que van dando una imagen diferente a la que tenía, estas cuestiones de humor, de sentimientos de extrañez, esta discontinuidad, ¿sí? Que se va a ir dando a modo de quiebre, ¿sí? Para poder aceptar esta nueva realidad que se presenta, ¿sí? Los posiciona siempre en la cuestión de renunciar, ¿sí? En renunciar a esto nuevo que viene, ¿sí? O aceptar como perdido esto infantil que dejo, tanto corporal como emocional. Esto es muy importante. Se pueden quedar instalados en esa niñez continua, ¿sí? O realmente aceptar la pérdida, poder abordarla, hacerle frente, va a depender del contexto, como les decía, del medio, si es hostil, si acompaña, si hay andamiaje, o ser eternamente niña o niño, ¿sí? Y lo mismo pasa con el adolescente. Ustedes escucharán, y yo vivo hablando, y me van a escuchar el eterno adolescente cuando hablamos de un adulto de 40 años, ¿sí? O de una adulta, donde yo miro a mi alrededor y digo, eternos o eternas adolescentes, ¿sí? Quedaron atrapados en ese lugar donde no pudieron atravesar las pérdidas, ¿sí? Y hacerle frente a la angustia que te produce la pérdida. ¿Me explico? Que esto realmente es el duelo, ¿sí? Por eso, toda esta discontinuidad, por supuesto, los va a llevar a esta realidad, vuelvo a decir, en aceptarse, en aceptar lo que viene, ¿sí? Entrar a la adolescencia, que es lo que ellos están atravesando, un chiquito que está terminando la escuela primaria, no significa ser un niño más adolescente. No es una sumatoria. No voy sumando etapas del ciclo vital. ¿Me explico con esto? Justamente es una transformación, es un proceso. Hay una continuidad, pero no una sumatoria. Una continuidad, digo, porque son etapas y ciclos, tomando a Piaget, que no se van a mezclar, no es que va a pasar una etapa primero y después voy a ir a la otra, van a tener un correlato biológico. Pero todo lo que tenga que ver con lo justamente psico y socialmente,
hablando, se va a generar a medida que se piense como un proceso, como una construcción, ¿sí? Acá va a haber transformaciones y va a depender de esto. Por eso, el concepto de perder algo, ¿sí? Va a estar ligado a lograr algo diferente. A esto tenemos que llegar, ¿sí? Esta pérdida porque voy a obtener algo que es distinto. No sabemos si es cómo es, si es mejor, si es peor, pero sí es distinto y hay que atravesarlo a esto nuevo, ¿sí? Para poder después también desterrar y dejar eh, lo perdido, ¿sí? Porque si no tenemos información de esto que viene, no hay ningún tipo de acompañamiento, no hay diálogo, todo sigue como está, por supuesto no se va a poder tener en claro esto de enfrentarnos y de lograr algo distinto, ¿sí? A partir de esta pérdida que se tiene. Entonces, como dijimos, esto es un proceso, es una transformación. Esto va a permitir, por supuesto, muchas cuestiones tienen que ver con la subjetividad, como yo digo, acá el tema del deseo es fundamental, ¿sí? Tomando el deseo como motor de la vida, ¿sí? Y muchas cuestiones tienen que ver con esta subjetividad donde cada sujeto va a estar conformado de alguna manera desde una estructura psíquica diferente. Esta estructura psíquica se va a conformar desde la, como digo, desde la gestación hasta la edad que tienen, a partir de todo lo que reciban del medio, sobre todo en su grupo y en su entorno familiar, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado porque muchas veces se corre el peligro, ¿sí?, de encubrir justamente lo que se siente a través de esta falta, de este malestar, de esta pérdida, ¿sí? Se cubre por diferentes acciones, ¿sí?, que obturan, que se presentan como obstáculo para que realmente se vea que esta falta está, ¿sí? Y que es necesaria que esté. Esta falta ya de que no soy la niña o el niño que tengo que jugar con la muñeca o muñeco o pelota o lo que fuese, ¿sí? Que ya tengo que tener la mirada puesta en otros intereses. Esto se tapa muchas veces y los adultos son responsables, somos responsables. Bueno, yo hoy les hablo desde un lugar profesional, es nuestra tarea que esto no suceda, por supuesto, y hacer que esto se ponga en juego, que este malestar se ponga en juego, que estas niñas, estos niños eh, se interpelen ellos mismos, ¿sí? Acá lo que necesitamos es generar el conflicto para que esto pase. Y esto se va a hacer a través de qué? Del juego, de talleres, de trabajos en la escuela, desde el equipo de orientación escolar, como vuelvo a decir, a través de la ESI, a través de materias y demás. Entonces, ahora para ir definiendo un poco, les hice digamos, una generalidad de lo que sucede en estos chicos y chicas de 11, 12, 13 años, donde la erupción de la maduración corporal juega un papel muy importante y relevante en la conformación de esta madurez y de esta nueva adolescencia que se va a vivir, ¿sí? Hay nuevos espacios, nuevos tiempos. ¿Qué buscamos? La autonomía, como yo les decía, se busca siempre la autonomía, y es necesario poner en juego aquí entonces esta cuota de transgresión. Vamos a tener estos chicos que nos desafían, ¿sí? Donde permanentemente van a querer quizás transgredir, y bueno, hay una cuota de esto que es importante, donde esta cuestión de que se nos pongan en contra, de que nos contradigan. Bueno, esto es parte de toda esta revolución hormonal y de cambios que se suceden. Con lo cual también empiezan a cuestionarse todo esto que aprendieron en la primaria, están como perdidos, no sé, se sienten nenes, niños, niñas, chicos, y también a su vez quieren sentirse grandes, están confundidos,
todo lo de alrededor, por supuesto, también les aparece como un torbellino de ideas y de oportunidades que también no saben qué hacer, porque acá el afecto entra mucho en juego, ¿sí? Termina una etapa primaria, empieza la secundaria, todo es mucho más difícil, hay más materias, está esta cosa del profesor, de la profesora. Bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto, no? Entonces, acá es bueno donde vamos a generar todas las estrategias posibles de parte de los docentes en este sentido, junto con las estrategias del equipo de orientación escolar, para que esta actitud justamente no genere incomodidad en nuestras niñas, en nuestros niños, y que podamos entre todos, a modo de equipo, aliarnos en una tarea en común que tenga que ver con un aprendizaje valedero. ¿Sí? En este sentido, poder recobrar todo lo aprendido en esta escuela primaria en relación a materias específicas, sobre todo lo que tenga que ver con la práctica del lenguaje, porque bueno, todo lo que es la alfabetización integral, ¿sí? Integral me refiero a poder comprender, comprender, poder hablar, poder leer, poder escuchar, bueno, todos los tipos de lenguajes que influyen y que tienen que ver con esta alfabetización integral, hacer mucho hincapié en esto para poder en conjunto armar tareas y estrategias para prepararlos en un proceso de articulación con la escuela secundaria, ¿sí? Aquí entonces cada estudiante, cada chica, cada chico va a vivir su propia experiencia y bueno, le va a ir otorgando significatividad a lo que aprendió. Acá, bueno, la familia es primordial también. Se van a encontrar, por supuesto, con dificultades y ver qué valor le dan a las estructuras cognitivas con que pudo apropiar determinados conocimientos a lo largo de esta escuela. Esto se puede hacer a través de juegos, a través de pequeñas evaluaciones. Hablo en el sentido de ver qué capital, ¿sí? Y qué potencial tenemos en relación a lo cognitivo, en cuanto al diseño curricular que tuvieron en toda esta escuela primaria para abrirle la puerta a la escuela secundaria. Hay escuelas, en el Estado no, pero en las escuelas privadas les toman un examen de ingreso. Bueno, eso también empieza a trabajarse. Ahí la tutoría también es importante porque necesitan específicamente prepararse en lo que siempre son las áreas de matemática y de prácticas del lenguaje. Bueno, esto también entra en juego en este sentido. Por eso es primordial, y vuelvo a repetirlo, el encuadre grupal, ¿sí? El objetivo del equipo de orientación escolar siempre va a ser implementar grupos de orientación educacional en este caso y vocacional, ocupacional en la escuela secundaria, ¿sí? Eh, para pensar esta implementación es muy importante tener en cuenta la articulación que vamos a hacer como equipos donde estemos trabajando con la escuela secundaria que tengamos en los alrededores, porque acá hay que tener en cuenta la zona, el radio donde viven, ¿sí? De pertenencia, por justamente buscar escuelas que estén cerca, no buscar escuelas donde tengan que tomar 5 colectivos. Esto es primordial. Para eso tenemos que tener un conocimiento y un mapeo de las instituciones educativas de nivel secundario de la zona. Ahí empezar a hacer un trabajo previo, ¿sí? Con los equipos de estas escuelas secundarias. Esto se empieza a hacer, ya les digo que en sexto, desde principio de año, y si no se empieza a hacer en quinto, trabajar articuladamente con visitas de los chicos de la escuela de primaria a la escuela secundaria. Los chicos de primer año del secundario venir a visitarlos a los chicos de primaria. Los chicos más grandes de la secundaria, un avanzado, un cuarto, un quinto, un sexto, también venir a dar charlas a los chicos de sexto y séptimo grado, para contarles la experiencia, la modalidad, qué aprendieron, qué vieron en esta escuela secundaria. Las modalidades son 5. Le llamamos bienes y servicios a todo lo que era la vieja industrial, ¿sí? Hoy que encontramos tecnicaturas en multimedia, en electromecánica, tecnicatura mecánica, ¿sí? Electrónica, tecnicaturas en todo lo que tenga que ver con salud. Bueno, hay muchísimo, esto después ustedes lo van a tener. Todo lo que tenga que ver con la administración y contable es otra modalidad. La modalidad de ciencias sociales, ¿sí? Justamente
lo que tiene que ver con nosotros. ¿Qué más? Todo lo que tenga que ver con arte, ¿sí? Arte y diseño, y todo lo que tenga que ver con comunicación. Quiero no olvidarme de nada. Después, por supuesto, hay escuelas específicas de educación física, no de Estado específicamente. Hay escuelas privadas que tienen una formación. Obviamente, el diseño curricular tiene que ver con el diseño curricular que depende de la ley federal de educación y la ley provincial de educación, pero tienen mucha carga horaria en relación a la actividad física, porque quizás hay chicos que piensan ser profesores o profesoras de educación física o algo inherente a esta cuestión. Entonces, vamos a trabajar en principio, como les dije, articulando con escuelas secundarias, haciendo estas visitas guiadas, trabajando con los profesores de las escuelas secundarias, profesor con docente de sexto grado y de primer año, articular ahí un profesor de prácticas del lenguaje con la maestra del área de prácticas del lenguaje, transversalizar los contenidos, poder trabajar pequeñas evaluaciones, siempre grupales, ¿sí? Ahí nos vamos a ir dando cuenta si este currículo se puso a prueba, no a prueba, perdón, se puso en juego, se trabajó, quiero decir, disculpen, ¿sí? Porque muchas veces los programas quedan por la mitad, no se trabajaron, o no se siguieron los lineamientos que realmente se necesitan, ¿sí? Entonces es importantísimo transversalizar esto. Y es riquísima la experiencia. Les quiero contar que un profesor venga, una profesora de práctica del lenguaje del secundario, a trabajar con una maestra y tomarse la hora. Es un trabajo difícil de hacerlo, de lograrlo, porque las horas de los profesores, de las profesoras, todo el mundo trabaja 20.000 horas, doble turno y demás, pero no es imposible. ¿Sí? He tenido una experiencia con el equipo de mi escuela y la verdad que fue muy enriquecedora. Teníamos la suerte tengo la suerte que la escuela secundaria que articula con la primaria donde yo soy titular, está a la vuelta, con lo cual siempre tratamos de trabajar, porque bueno, los chicos de nuestra escuela se van a esta escuela secundaria, pero a 5 o 6 cuadras hay una escuela técnica, y esto también se pudo haber hecho, y fue interesantísimo llevar a los chicos de sexto a ver la escuela técnica, justamente era tecnicatura mecánica con unas máquinas, donde bueno, el profesor explicaba, pudieron ver cuestiones de la física, donde ahí lo relacionaban con cuestiones de ciencias naturales en la escuela. Bueno, todo este trabajo es muy lindo. ¿Cómo se hace esto? Con proyectos. Piensen que esta orientación educacional, y tanto la OVO también, se tiene que instituir. Cuando hablo de instituir, esto tiene que estar en el PEI, en el Proyecto Educativo Institucional. ¿Sí? Con lo cual, este proyecto que sale específicamente del equipo de orientación escolar, lo tiene que trabajar, por supuesto, ¿sí? Y proponerlo y tiene que estar dentro del, vuelvo a decir, del PEI. Y tiene que estar institucionalizado, ¿sí? Esto tiene que tener un tiempo, obviamente temporalidad y espacio, a modo de talleres, ¿sí? Cronometrado, digo, a modo de cronograma durante todo el año. Si lo empiezo a trabajar en quinto, bueno, ¿cuántos encuentros voy a tener para continuar en sexto año en relación a lo que la escuela secundaria me ofrece en este sentido? Luego de trabajar todo lo que tenga que ver con los contenidos, como yo les decía, con el tema en este sentido de los contenidos y las articulaciones en cuanto a los saberes apropiados de estos contenidos, ¿no? Que yo les contaba, pequeñas evaluaciones chiquitas, nada que los asusten ni les que genere más angustia, pero sí para que ellos mismos vayan reconociendo de alguna manera, trabajando la metacognición, ¿sí? Que eso sería maravilloso, ¿no? Si el equipo tendría esta modalidad de trabajo, para que ellos mismos sean sus propios, digamos, autores y docentes de ellos mismos, ¿sí? Tratando de entender y de saber y de reconocerse dentro de lo que realmente saben, ¿sí? La metacognición es pensar sobre el propio pensamiento. Entonces, todas estas pequeñas evaluaciones que se pueden hacer a modo de juego, hay millones de posibilidades. Hay cuestiones con la tecnología hoy, si tenemos la posibilidad de trabajar con la tecnología, bueno,
muchas variables para que se empiecen a sentirse seguros de lo que saben, de este recorrido que hicieron en la escuela primaria para abrir la puerta a la escuela secundaria, como les decía. Ahora, en relación a la dinámica de los grupos, siempre, como les dije, el proceso grupal es la mejor manera de trabajar. Estos grupos se van a constituir desde el primer momento, ¿sí? ¿Cómo llevamos esta dinámica de grupo adelante? Bueno, esto lo hacemos desde el primer día, situacionando la cuestión en este sentido, ya desde el primer día de clase, trabajando desde el equipo en cada aula. Ustedes saben que el equipo puede estar en su lugar de trabajo, pero el otro lugar de trabajo es adentro del aula en conjunto con los docentes, para poder empezar a que los mismos chicos entiendan lo que es el concepto de taller dentro de un grupo, ¿sí? Y la importancia que tiene la grupalidad. Entonces, por supuesto, ¿cómo abrimos el juego en este sentido? Podemos pensar un taller en un grupo, contándoles por qué estamos y por qué nos reunimos hoy acá, en qué situación se encuentran en relación a esto, a este momento de terminar el cole. Pensemos en un sexto grado, vemos lo que nos contestan, ¿qué les pasa con esto de que tienen que empezar una escuela secundaria? Bueno, empezar a conversar, ¿sí? Para que salgan ideas, armar carteles, empezar a trabajar desde este lugar y a comprometerlos y, ¿sí? Y a sumergirlos justamente en esta situación de finalidad. Entonces, algunos se engancharán, otros no, empezarán a estar más atentos, menos atentos. Esto va a ser, los talleres no van a ser todos los días, por supuesto, tiene que haber un cronograma, pueden ser 2 veces por semana, continuaremos al otro próximo taller y seguiremos el debate continuamente. Ahí de esta manera el grupo empieza a constituirse y empieza a tener vida propia, ¿sí? Y en función de los emergentes que le pregunta, de lo que genere, ¿sí? Se van a abrir nuevas aristas. Aristas en el sentido de cuestiones vivenciadas por el grupo como problemas a resolver, situaciones que se van a plantear ahí. Vamos a encontrar los chicos que quizás están enojados con la vida, les va muy mal en la escuela, las maestras o los maestros no tienen buena vinculación. Bueno, todo esto va a salir en esta situación, porque por supuesto en todo grupo siempre hay una cuestión, cuando leyeron Pillón Riviera, hay alguien que hace de chivo expiatorio, hay una cuestión que tiene que ver con esta cuestión de foco, ¿no? Tan importante en dónde voy a tener en cuenta la modalidad de este grupo, de cómo se constituye, y cuáles son las variables y los obstáculos y las amenazas para que este grupo se coordine y empiece a generar. Entonces, nunca pensemos en que lo ideal va a suceder, obviamente. Nos va a pasar de todo, ¿sí? Vamos a ir con el mejor taller, todo armadito, y ese día nada de los que nos propusimos seguramente lo vamos a poder armar, porque no siempre ocurre, porque somos seres humanos y trabajamos con seres humanos. Pero sí, eh, es importante que se pudiera seguir un orden, ¿sí? Un orden como en el proceso individual, cuando yo les cuento que trabajamos en la orientación en el consultorio. Es decir, primero vamos a abordar las cuestiones que hacen a las tareas estas de autodescubrimiento, de subjetivación, de descubrir quiénes son, qué les pasa en este último sexto año, con la primaria, con esto y con lo otro, para uno mismo y para los demás, para que en un segundo momento podamos abordar las cuestiones de cómo la familia, y acá nos vamos a ir dando cuenta, va a estimular o va a obstaculizar esta situación, ¿sí? Acá hay cuestiones fundamentales porque vamos a ver si esta familia apoya o no estos espacios, ¿sí? Con lo cual nos van a dar una información importante porque tienen que ver justamente con aspectos de decisión del futuro de estos chicos. Porque acá lo que pasa siempre en la primaria, que los padres eligen las escuelas por conveniencia o porque quieren que sus hijos sean técnicos o técnicas. Generalmente pasa por una cuestión que tiene que ver con una mirada muy patriarcal, ¿sí? En que el varón
tiene que ir a una escuela técnica porque es la única posibilidad de que aprenda a que la vida le vaya bien y a conseguir trabajo, etcétera, etcétera. La mujer no, la mujer quizás por una técnica no. Estos mitos se encuentran y bueno, los casos los vemos a diario, donde las madres directamente sin consultar porque tienen una cultura patriarcal, ¿sí? Dentro de un machismo o de micromachismos que están dando vuelta ahí en estas cuestiones, porque quizás a los padres no los vemos, vemos a la madre con esta cultura y con esta visión, directamente sin consultar a los chicos los anotan en una escuela técnica. Y toda esta articulación que vinimos haciendo cuando yo les contaba, perdón, miro para atrás porque lo tengo a mi perro que está operado, disculpen, y se estaba moviendo y por eso quería ver. Esto que yo les cuento, esta articulación en relación a estos saberes, a estas pequeñas evaluaciones, juegos, estimulaciones cognitivas, nos van a dar un resultado. Y hay chicos y chicas que tienen modalidades de aprendizaje diferentes, todos tenemos diferentes modalidades de aprendizaje, diferentes aptitudes, que justamente su perfil de aprendizaje no es para una escuela técnica. Y ahí es donde se instala el fracaso. ¿Sí? Porque entran a una escuela técnica de 7 años y no se encuentran adecuados. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con nuestro asesoramiento y nuestra orientación. Por eso digo, cómo la familia acá en relación a la decisión del futuro va a entrar en juego, estimulando, apoyándonos o todo lo contrario, siendo obstáculos de esto. ¿Sí? Bien, entonces, se hablará de situaciones actuales en cuanto a lo que les pasa en ese momento, como yo les dije, las oportunidades que van a tener. Generalmente hoy todas las chicas y los chicos están como yo digo, hay un enamoramiento por toda esta música, llamémosle rap, cumbia R4, bueno, estos cantantes que salen a la moda y que, bueno, es la moda y por supuesto, y te van a decir que quiero ser como elegante, por decir, o cualquier otro. Bueno, todo esto va a surgir, ¿sí? Y sobre todo en estos chicos de 12 años, de 13 años, o te van a poner ejemplos de mi papá es policía, yo quiero ser policía, o tengo un tío en la cárcel y por eso yo quiero ser policía, en la cárcel me refiero preso. Todo esto se va a ir trabajando y va tomando valoración, ¿sí? Con lo cual, acá es muy estimulante, ¿sí? Porque se va configurando el grupo y esta dinámica en este sentido, ¿no? Y bueno, se va a ir viendo lo que se gana, lo que se pierde, qué nos va a pasar de acá en adelante, más allá de que es una etapa secundaria, y siempre digo esto y ténganlo en cuenta en cuanto ustedes realicen alguna orientación de este tipo. La escuela secundaria es obligatoria, es como un trámite. Cuando digo un trámite, ustedes tienen que hacer un pasaporte y hay diferentes instancias que sí o sí tienen que atravesar. No puedo evitarme una, no, tengo que hacer todas, ¿sí? Me tengo que hacer un DNI, es lo mismo porque si no, estoy indocumentado. Bueno, esto es lo mismo. Yo no puedo empezar primer año y dejar en segundo. Tengo que tener terminalidad y continuidad, porque esto es obligatorio, es el pase para. Por eso es importante nuestra orientación, porque muchas veces los padres se ocupan, y esto se ve mucho en las culturas, quizás, perdón, en las sí, culturas, en las sociedades, las comunidades, digamos, socioeconómicamente más altas, ¿no? Que buscan estas escuelas trilingües, porque, bueno, tienen la posibilidad de irse del país, y muchas veces queda de lado el deseo de los hijos, de las hijas. Y esto pasa permanentemente. Entonces, acá es donde hay que trabajar muchísimo esta cuestión, ¿no? Eh, y ver, porque también, por supuesto, nosotros vamos a orientar, la decisión la tiene la madre y el padre, pero bueno, ¿qué pasa con todo esto? Eh, yo traigo ejemplos porque son cosas que suceden. Y en este sentido, la escuela secundaria la tenemos que hacer y a veces pudimos haber hecho una tecnicatura y haber estudiado medicina, por decir, o terapia ocupacional o psicopedagogía. ¿Sí? No quiere decir que la escuela secundaria específica que estudié me va a relacionar con el gusto que yo tengo después.
ahí también hay un gran desfasaje. ¿Debería ser diferente? Y sí, quizá si la escuela secundaria estaría articulada y estaría en constante articulación con el mercado laboral, podríamos formar jóvenes para una búsqueda laboral más satisfactoria, ¿sí? Pero esto no sucede muchas veces. El chico hace el secundario porque lo tiene que hacer, donde el padre le dijo, con algo que no le gustó nunca y terminó capaz siendo artista, ¿sí? Y por supuesto, cómo entran en juego los prejuicios, ¿no? ¿Cómo vas a hacer arte si no sirve para nada? Esto también pasa en la escuela primaria. Muchas veces las modalidades de arte y diseño son muy lindas, porque no es solo es el diseño comunicacional, me refiero a la tecnología. Bueno, ven todo tipo de arte. Bueno, les hice todo un breve resumen, me extendí bastante en esta clase. Quiero simplemente dejarles esta aclaración en cuanto a la importancia, si hablamos de técnicas, ¿sí? Siempre grupales, se las vamos a dejar para que ustedes las tengan. El role playing todo el tiempo es buenísimo, la dramatización permanente, cada personaje actuar, ¿sí? En este sentido, desde el marco conceptual que ellos se imaginan, para desempeñar el rol que se imaginan, bueno, ir viendo las motivaciones, los intereses, los valores, la dramatización y el role-playing son dos temáticas, dos técnicas fundamentales, ¿sí? Para poder trabajar en la orientación educacional. Por supuesto, después también vamos a trabajar con todo lo observado, poner en palabras lo que dramatizaron, cuál es el emergente, ¿sí? Qué es lo que sucede en esa dramatización. Y siempre es muy importante, vuelvo a repetir, tener en cuenta el deseo genuino de por qué los chicos y las chicas van a mostrar ahí en el aula, en el taller, lo que realmente sienten y desean, ¿sí? Y cuál es la motivación que van a tener para ello. En cuanto a demás técnicas, por supuesto, las proyectivas, vamos a trabajar también, podemos trabajar DFH, que es figura humana, donde vamos a ver mucho lo que tiene que ver con lo madurativo, ¿sí? Y en relación a lo intelectual, ¿sí? Se puede trabajar en consultorio, no en la escuela, trabajando con alguna técnica de inteligencia, ¿sí? En la escuela no, en la escuela solamente técnicas que tengan que ver con con lo del psicodrama, con el role-playing, con alguna proyectiva, juegos y talleres que tengan que ver con el juego específicamente, ¿sí? Pero no trabajar con ninguna prueba estandarizada en relación a los psicométricos, ¿sí? Acuérdense que nosotros en la escuela no somos terapeutas psicopedagogas, ¿sí? Somos orientadores, orientadoras, estamos dentro del cuerpo docente. Bueno, ¿qué más contarles en este sentido? Vamos a avanzar en este proceso, por supuesto. Van a surgir fantasías muchísimas, esto que yo les decía, desde ser policía, albanil, veterinario, todo el mundo, vendedor. Una vez a mí me dijeron, busca. Bueno, esto es muy común, porque tiene también que ver con el contexto, ¿sí? Con lo social. ¿Sí? Porque el busca es la persona que sale a laburar en el tren, a vender las golosinas. Y bueno, estas familias se constituyen así, y estos chicos tienen esta identificación, y esto es lo que van a poder manifestar. Por eso las técnicas proyectivas, y también se puede trabajar algún inventario que tenga que ver con intereses, con modalidades de aprendizaje, viendo las inteligencias, los tipos de las inteligencias, que esto también se lo vamos a dejar, las inteligencias múltiples, para ver dónde tienen mayor potencial en este sentido. Y bueno, las técnicas en general son estas, y sí tener muy en claro el diseño curricular de secundaria. Y aquí es donde vimos, después que hacemos toda esta primer parte que les dije, que podemos articular, observar, ir a la escuela, que nos visiten, hacer las evaluaciones, trabajar en talleres con juegos, que se conozcan, dramatizar, hacer carteles. Piensen que es todo un año esto y puede empezarse en quinto grado. Acá entonces ya empezamos a pensar luego en
la información que les tenemos que ofrecer en relación a las modalidades. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Todas las modalidades que existen en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, si trabajo en Cava, cada materia, ¿sí? Para tener la información de qué es cada materia y que ellos sepan cómo esa modalidad está conformada. Esta es información pura y ahí es donde empezamos a discriminar para poder elegir la modalidad, ¿sí? Esto también después le vamos a dejar una técnica y bueno, hoy por supuesto las modalidades son diferentes, pero información en este sentido. Y ahí vamos trabajando. Hay técnicas bueno, primero es la información, que hagan todas las preguntas que sean, y por supuesto si podemos articular con una escuela de las distintas modalidades, mucho mejor, ver todas las materias, ver cómo esa escuela se desenvuelve, el horario y demás, relacionarlo ya con todas sus deseos, sus expectativas, sus aptitudes, su modalidad de aprendizaje, para ahí poder ya congeniar una búsqueda de elección. Muchas veces se van usando juegos que tienen que ver con, qué sé yo, eligieron de las 5, 3, bueno, tengo que invitar a dormir tengo que invitar a dormir un amigo y tengo 3 para invitar, y me tengo que quedar con uno. Son mis 3 amigos, pero tengo que elegir a uno. Bueno, se van haciendo estas cosas para que ellos puedan terminar con una modalidad, ¿sí? Si se llega a esto es maravilloso. A veces digo, no sucede porque los padres son los que deciden, ¿sí? Y los chicos hacen lo que los papás dicen y los anotan en las escuelas que los papás dicen. Pero si el papá se presenta, o la mamá, o quien esté en esta familia como adulto, ¿sí? Que ejerza, por supuesto, la tutoría en este sentido, se presenta como beneficiario en esta cuestión, ¿no? Como una persona colaboradora, podemos lograr una orientación educacional, llegando a la búsqueda de una escuela que esté al alcance de las expectativas y las necesidades de las chicas y chicos de la escuela primaria, ¿sí? Bueno, siempre, y también esto tiene que ver con nuestra frustración, ¿eh? Las cosas no nos van a salir como queremos, ¿sí? Va a haber alguien que no va a tener ningún tipo de ganas de estar en los talleres y en los grupos, va a haber alguien o varios que no van a lograr vivir en grupo, y que no van a lograr ningún tipo de elección y van a hacer lo que el papá le dice o no, porque ahí también está el tema de la deserción en cuanto a término sexto, y muchos chicos ya se van a trabajar, perdón, se van a trabajar, estoy hablando un montón, se van a trabajar y dejan la escuela secundaria. Bueno, este es un trabajo enorme que hay que hacer en el equipo de orientación educacional, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Desde el orientador social, que tiene que hacer este seguimiento, por supuesto la orientador educacional, en lo que tenga que ver en la escuela primaria, el orientador del aprendizaje, porque justamente el OA es el que está, es digamos, la mirada específicamente psicopedagógica, que va a trabajar en el aprendizaje de cada niña y de cada niño, y va a saber bien de qué se trata ese aprendizaje, cómo se constituyó, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades. Entonces, entre los 3 deben tratar, en lo posible, de prevenir la deserción en la escuela secundaria, ¿sí? Pero bueno, tengamos en cuenta esta posibilidad de equivocarnos, de que las cosas no nos salgan como queremos, y pensemos que todos tienen derecho a ser quienes ellos deseen ser o ellas deseen ser. Emprender la búsqueda, yo siempre digo, de lo que consideremos necesario para ese fin es maravilloso, pero no nos olvidemos de ese derecho, ¿sí? Que puedan comprender que elegir es ganar, siempre. Si tengo esa posibilidad de elección, y para elegir hay que tener un camino largo, pues no es fácil elegir, porque nos juegan las inseguridades, las ansiedades y demás, pero es ganar una vez que uno elige. Y también es dejar ir otras cosas, porque yo tengo que elegir a lo nuevo y tengo que soltar y dejar ir. Para esto tenemos que brindar información confiable.
¿sí? Que se sientan seguros de lo que nosotros les estamos ofreciendo. Y que, bueno, puedan entender que tomar decisiones es necesario, ¿sí? Es necesario decidir, no tiene que decidir el otro por mí, pero para ello es preciso ¿qué? Conocer, salirse del universo, de lo aprendido, de esa, de ese huevito, ¿no? Porque en la escuela primaria es como que fueron muy cuidados y que, bueno, llegan con 12 años, o con 11, bueno, en primaria tienen 11, en sexto grado, y hay una especie de confort, ¿sí? En una primaria donde la tengo que dejar para salir a un nuevo mundo, ¿sí? De lo que aprendí para buscar una nueva realidad. Esto también es muy lindo pensarlo y también eh, poder ofrecerles la capacidad de cuestionamiento, cuestionar las realidades, ¿sí? Que se atrevan a preguntar. No importa en la escuela que esté trabajando. A mí me toca trabajar, siempre digo, en el barro. ¿eh? Y trabajo con papás en la cárcel, con mamás en la cárcel, y trabajo con chiquitos que salen de la escuela y tienen que ir a empujar el carro con sus papás. Pero ahí mi deber es que se cuestionen la realidad y poder ofrecerles otras alternativas y que puedan avanzar, ¿sí? Y preguntar y querer modificar. No digo que todo es posible, pero si de esos 100 chicos, ¿sí? Porque son muchos los que están en esta situación, que logremos que 5 puedan elegir una escuela secundaria de manera satisfactoria, y si están en la secundaria, elegir trabajar o elegir aprender un oficio, y bueno, ahí la verdad sentámonos felices y haber tocado el cielo con las manos. Yo siempre digo, no busquemos cosas a amplio, lejanas, difíciles de lograr. Vayamos con pequeñas y concretas avances, indicadores que nos permitan darnos cuenta de la importancia que tiene esta orientación, digo, vocacional, tanto en la secundaria como en la primaria. A mí es un tema que me apasiona. Bueno, disculpen si es largo, vamos a tratar de cortar la clase. Seguramente me van a ver personalmente para que me hagan las preguntas que me tengan que hacer. Pero bueno, cerramos unidad 4 con este tema que es muy interesante. Recuerden que no van a ser evaluados con esta unidad, es para información, ¿sí? Y para, por supuesto, el que necesite ampliarla, nos pueden preguntar por foro y vamos a estar atentas a todo lo que ustedes necesiten. Gracias, nos estamos viendo pronto.